Teotihuacán. La majestuosa ciudad de los dioses. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde las pirámides se alzan como testigos silenciosos de una civilización perdida. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cómo es posible que una de las ciudades más grandes y avanzadas de la antigüedad quedara en el olvido? Hoy, exploraremos uno de los mayores enigmas de la historia, el misterioso abandono de Teotihuacán. Imaginen una ciudad vibrante, con calles llenas de comerciantes, sacerdotes y guerreros. Durante su apogeo, entre los siglos 3 y 7 después de Cristo, Teotihuacán fue el centro cultural, político y económico más importante de Mesoamérica. Su población superaba los 150,000 habitantes, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes del mundo en su tiempo. Pero cuando los mexicas llegaron al Valle de México en el siglo XIV, la encontraron completamente desierta. Solo las ruinas de sus templos y palacios quedaban como prueba de su grandeza. ¿Una rebelión interna? Una de las primeras pistas sobre la caída de Teotihuacán fue descubierta en los restos de sus templos principales. Se hallaron rastros de incendios en las estructuras de la élite gobernante, pero no en las viviendas de la población común. ¿Qué significa esto? Algunos arqueólogos creen que hubo una revuelta interna. Tal vez los habitantes de la ciudad, cansados del dominio de la casta sacerdotal o de los gobernantes, decidieron tomar el control y destruyeron los símbolos de poder. La evidencia sugiere que el incendio no fue un ataque externo, sino un acto deliberado dentro de la ciudad. ¿Podría haber sido una lucha de clases? Quizás los ciudadanos se rebelaron contra una élite que había acumulado demasiada riqueza y control. ¿Cambio climático y sequías devastadoras? Otra teoría sugiere que Teotihuacán fue víctima de su propio entorno. Estudios recientes han demostrado que hubo un periodo de sequía severa en Mesoamérica entre los siglos 6 y 7 después de Cristo. Sin agua suficiente para sostener a su enorme población, la ciudad pudo haber enfrentado una crisis alimentaria. Sin comida y con una sociedad en crisis, es posible que sus habitantes hayan abandonado la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. Algunos investigadores han encontrado evidencias de deforestación masiva en los alrededores de Teotihuacán. Los teotihuacanos talaron grandes extensiones de bosque para obtener madera y expandir sus cultivos, lo que pudo haber alterado el ecosistema de forma irreversible. Sin bosques, el suelo perdió su fertilidad y el clima se volvió más seco, haciendo que la supervivencia en la ciudad fuera cada vez más difícil. ¿Conflictos con otras civilizaciones? A pesar de ser una de las potencias más importantes de su tiempo, Teotihuacán no estaba sola en el mundo mesoamericano. En esa época, otras civilizaciones como los mayas y los zapotecas también estaban en su auge. Algunos registros en ciudades mayas como Tikal mencionan conflictos con guerreros teotihuacanos, lo que sugiere que la ciudad tenía enemigos poderosos. Aunque no hay evidencia de una invasión directa, algunos arqueólogos creen que Teotihuacán pudo haber sido atacada por grupos externos.
Tal vez los conflictos internos debilitaron tanto a la ciudad que sus enemigos aprovecharon la oportunidad para destruir lo que quedaba de su poder. Lo más extraño de todo es que, a diferencia de otras civilizaciones que fueron conquistadas o destruidas de forma violenta, en Teotihuacán no se han encontrado evidencias de un conflicto prolongado. No hay signos de una batalla épica ni de una invasión masiva. Simplemente, la ciudad fue abandonada. Algunos arqueólogos creen que los habitantes de Teotihuacán no desaparecieron por completo, sino que migraron a otras regiones y se integraron en otras culturas. Es posible que algunos de ellos se unieran a los pueblos que más tarde formaron los mexicas, toltecas o mixtecas. El abandono de Teotihuacán sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia mesoamericana. A diferencia de otras grandes civilizaciones que fueron conquistadas por enemigos poderosos o destruidas por cataclismos naturales, Teotihuacán simplemente dejó de existir como centro de poder, quedando reducida a ruinas y silencio. Las teorías sobre su colapso son múltiples y fascinantes: revueltas internas, crisis ecológicas, sequías devastadoras, conflictos con otros pueblos, una posible invasión o incluso el colapso de su sistema religioso. Pero hasta ahora, ninguna de ellas ha podido explicar completamente qué ocurrió con sus habitantes y por qué la ciudad fue abandonada de una forma aparentemente organizada, sin señales de una guerra prolongada o una destrucción total. Las pruebas arqueológicas indican que la ciudad no cayó de la noche a la mañana. Parece que el declive de Teotihuacán fue un proceso lento, que pudo haber durado décadas. Los templos y edificios sagrados fueron incendiados, pero las viviendas de la población común quedaron relativamente intactas, lo que sugiere que el colapso pudo haber sido una crisis social o política, más que una invasión externa. Aún más intrigante es la posibilidad de que los habitantes de Teotihuacán no desaparecieran, sino que se dispersaran y contribuyeran al desarrollo de otras culturas mesoamericanas. Algunos estudios sugieren que la influencia de Teotihuacán persistió en la cultura tolteca y más tarde en la mexica, cuyos gobernantes veían a Teotihuacán como un lugar sagrado y de origen divino. ¿Podría ser que los descendientes de los teotihuacanos aún vivían entre los pueblos que más tarde dominaron Mesoamérica? Además, todavía hay muchos secretos ocultos bajo la tierra de Teotihuacán. Las investigaciones recientes con tecnología avanzada han revelado la existencia de estructuras y túneles aún sin explorar. ¿Podría haber más pistas enterradas bajo sus templos? ¿Es posible que en el futuro se descubran nuevas pruebas que nos permitan comprender mejor lo que realmente sucedió? Lo que es seguro es que Teotihuacán sigue siendo una de las ciudades más enigmáticas de la antigüedad. Su legado sigue vivo en cada piedra de sus pirámides, en cada mural pintado con colores vibrantes y en cada túnel subterráneo lleno de secretos. Su historia nos recuerda que, incluso las civilizaciones más avanzadas y poderosas, pueden caer y desaparecer, dejando solo preguntas sin respuesta.